Sesión 9. Diseño de un modelo de plan de intervención en salud ocupacional. Cuando una organización identifica altos niveles de estrés, ausentismo, rotación o conflictos laborales, el diagnóstico constituye solo el punto de partida. Reconocer que existe un problema es importante, pero no significa que ese problema ya esté siendo resuelto. Después del diagnóstico, se necesita una intervención planificada. Intervenir significa desarrollar un proceso organizado para producir cambios en una situación determinada. En salud ocupacional, estos cambios buscan reducir riesgos y mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Una intervención no consiste en realizar acciones aisladas ni en reaccionar de manera improvisada. Por ejemplo, si una empresa detecta que sus trabajadores están agotados, podría decidir ofrecer una charla sobre manejo del estrés. Sin embargo, una charla única probablemente tendrá un efecto limitado si continúan las jornadas extensas, la sobrecarga laboral y la falta de claridad en las funciones. Por eso, intervenir implica analizar el problema, planificar las acciones, ejecutarlas y evaluar sus resultados. Cada una de estas etapas cumple una función. El análisis permite comprender qué está ocurriendo. La planificación ayuda a definir qué se quiere cambiar y cómo se intentará hacerlo. La ejecución convierte las decisiones en acciones concretas. Finalmente, la evaluación permite saber si la intervención produjo alguna mejora. Las intervenciones en salud ocupacional pueden desarrollarse en distintos niveles. Una intervención individual se dirige a trabajadores específicos. Puede incluir orientación, acompañamiento, entrenamiento en habilidades o medidas de apoyo relacionadas con una necesidad particular. Por ejemplo, una persona que presenta dificultades para adaptarse a un nuevo puesto podría recibir acompañamiento durante ese proceso. Una intervención grupal se orienta a un equipo, área o conjunto de trabajadores. Puede utilizarse cuando el problema afecta la comunicación, la coordinación o las relaciones dentro de un grupo. Por ejemplo, un equipo con conflictos frecuentes podría participar en reuniones estructuradas para mejorar la distribución de responsabilidades y la comunicación interna. La intervención organizacional se dirige a procesos, normas, condiciones de trabajo o formas de gestión. Este nivel busca modificar aspectos más amplios de la organización. Por ejemplo, si el problema principal es la sobrecarga, la intervención podría incluir la redistribución de tareas, la revisión de horarios o la mejora de los procedimientos. Estos niveles no necesariamente funcionan por separado. Una intervención puede combinar acciones individuales, grupales y organizacionales. Frente al estrés laboral, por ejemplo, se podría brindar orientación a trabajadores que presentan mayor malestar, capacitar a los supervisores y revisar las cargas de trabajo del área. El nivel elegido debe corresponder al origen y las características del problema. Si la dificultad está relacionada con una condición organizacional, no sería suficiente pedirle únicamente al trabajador que cambie. De la misma manera, si existe una necesidad específica en una persona, una medida general para toda la empresa podría no responder completamente a esa situación. La intervención en salud ocupacional busca producir cambios viables, preventivos y evaluables. Su propósito no es ejecutar actividades por cumplir, sino responder de manera organizada a una necesidad real. Por eso, antes de intervenir, debemos preguntarnos qué problema existe, a quién afecta, qué factores lo mantienen y qué tipo de cambio podría mejorar la situación. Ahora veremos 3 roles que pueden participar en una intervención de salud ocupacional: el consultor, el capacitador y el facilitador. Aunque algunas veces una misma persona puede asumir más de uno, cada rol tiene una finalidad distinta. El consultor es el profesional que analiza una situación y propone alternativas de solución. Su función principal se relaciona con el diagnóstico y la asesoría. Para realizar este trabajo, revisa información, identifica problemas, interpreta sus posibles causas y formula recomendaciones. Imaginemos que una empresa presenta aumento del ausentismo, quejas por sobrecarga y conflictos entre trabajadores. El consultor no debería comenzar proponiendo actividades sin antes comprender lo que ocurre. Tendría que revisar indicadores, entrevistar a personas involucradas, analizar las condiciones laborales y determinar qué factores podrían estar manteniendo el problema. Después de ese análisis, podría recomendar acciones como revisar la distribución de tareas, mejorar la coordinación entre áreas o implementar medidas preventivas frente al estrés laboral.
El consultor orienta, pero no reemplaza la responsabilidad de la organización. Puede brindar información técnica y proponer un camino de intervención, pero la empresa debe asumir las decisiones, asignar recursos y sostener las acciones acordadas. Entre las competencias importantes del consultor se encuentran la capacidad analítica, la comunicación profesional y la toma de decisiones basada en evidencia. No basta con tener una opinión. Sus recomendaciones deben relacionarse con la información obtenida y con las necesidades reales de la organización. El capacitador cumple una función diferente. Su objetivo principal es desarrollar aprendizaje y fortalecer conocimientos o habilidades. Por ejemplo, si una organización necesita que sus supervisores reconozcan señales de estrés laboral y mejoren la comunicación con sus equipos, el capacitador puede diseñar una experiencia de aprendizaje orientada a esas necesidades. Capacitar no significa únicamente exponer diapositivas. Una capacitación efectiva requiere definir qué deben aprender los participantes, seleccionar ejemplos comprensibles, organizar actividades y comprobar si los contenidos fueron entendidos. El capacitador necesita dominio temático, comunicación clara y capacidad para manejar grupos. También debe adaptar su forma de enseñar al público que participa. Una capacitación dirigida a personal administrativo no necesariamente debe desarrollarse de la misma manera que una capacitación dirigida a operarios, supervisores o responsables de recursos humanos. El tercer rol es el facilitador. Su función consiste en ayudar a que un grupo pueda avanzar, participar y construir acuerdos. A diferencia del consultor, el facilitador no se concentra principalmente en entregar una recomendación técnica. Tampoco tiene como prioridad enseñar contenidos, como ocurre con el capacitador. El facilitador organiza el proceso para que las personas puedan expresar ideas, analizar dificultades y tomar decisiones de manera participativa. Supongamos que un equipo presenta problemas de coordinación. Sus integrantes se culpan entre sí y cada uno interpreta el problema de manera diferente. El facilitador puede ordenar la conversación, establecer reglas de participación, ayudar a identificar puntos comunes y promover la construcción de acuerdos. Para desempeñar este rol, necesita escuchar activamente, manejar conflictos y favorecer la participación. No busca imponer respuestas, sino crear condiciones para que el grupo pueda comprender la situación y avanzar hacia soluciones viables. La diferencia entre estos roles puede observarse mediante una misma situación. Si una empresa presenta estrés laboral, el consultor analiza el problema y recomienda acciones. El capacitador desarrolla conocimientos o habilidades para afrontarlo. El facilitador ayuda a los trabajadores y responsables a dialogar, organizar propuestas y establecer compromisos. Estos roles pueden complementarse dentro de un mismo proceso de intervención. Una persona podría comenzar como consultor al realizar el diagnóstico, asumir después una función de capacitador al desarrollar un entrenamiento y actuar como facilitador durante una reunión de acuerdos. Así, es importante reconocer qué función se está realizando en cada momento. Cuando los roles se confunden, la intervención puede perder claridad. Por ejemplo, un facilitador que impone su propia solución limita la participación del grupo. Un capacitador que solo transmite información sin comprobar el aprendizaje reduce el impacto de la actividad. Un consultor que recomienda sin analizar el contexto corre el riesgo de proponer acciones que no responden al problema real. Por eso, antes de intervenir, debemos preguntarnos qué necesita la organización. ¿Requiere comprender mejor? ¿Necesita desarrollar competencias? La respuesta ayudará a determinar cuál de estos roles debe tener mayor presencia. Además de definir quién participará en la intervención, es necesario decidir qué técnicas se utilizarán para producir los cambios esperados. Una técnica de intervención es una forma organizada de desarrollar una acción. Su elección debe responder al problema identificado, al objetivo del plan y a las características de los trabajadores. Una de las técnicas más conocidas es la capacitación. Permite desarrollar conocimientos y habilidades relacionados con una necesidad laboral. Por ejemplo, una empresa puede capacitar a sus supervisores para reconocer señales de estrés, mejorar la comunicación o prevenir conductas de riesgo. Sin embargo, capacitar no significa limitarse a exponer diapositivas. Para que exista aprendizaje, conviene incluir ejemplos, preguntas, casos breves y oportunidades para aplicar lo aprendido. Otra técnica es el taller participativo. En este formato, los participantes analizan situaciones, comparten experiencias y construyen propuestas. Puede utilizarse, por ejemplo, cuando un equipo necesita identificar las causas de sus conflictos y establecer acuerdos de coordinación. El aprendizaje experiencial también se basa en la participación, pero pone énfasis en aprender a partir de una experiencia. Puede incluir simulaciones, ejercicios o análisis de situaciones. Después de la actividad, se necesita
necesita una reflexión que permita reconocer qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y cómo aplicar lo aprendido al trabajo. El coaching puede acompañar procesos de mejora vinculados con objetivos concretos. Por ejemplo, un supervisor con dificultades para delegar podría revisar su forma de comunicarse, identificar obstáculos y definir acciones de cambio. El mentoring, en cambio, se apoya en la orientación de una persona con mayor experiencia. Puede ser útil durante la incorporación a un puesto, la adaptación a nuevas responsabilidades o el aprendizaje de procedimientos específicos. También pueden desarrollarse sesiones grupales para trabajar problemas compartidos, como la comunicación deficiente, la tensión interpersonal o la dificultad para establecer acuerdos. Estas sesiones necesitan un propósito claro y una estructura, porque reunir a las personas sin una guía no garantiza resultados. Las intervenciones digitales amplían las posibilidades de aplicación. Una organización puede utilizar reuniones virtuales, materiales interactivos, recordatorios o recursos de aprendizaje autónomo. Son especialmente útiles cuando los trabajadores se encuentran en distintas sedes o tienen horarios diferentes. Dentro de estas intervenciones se encuentra el microaprendizaje, que presenta contenidos breves y concretos. Por ejemplo, en lugar de una única capacitación extensa sobre pausas activas, pueden compartirse pequeñas cápsulas con una recomendación, una demostración y una pregunta de aplicación. Otra técnica importante es el feedback estructurado. Consiste en comunicar información sobre una conducta o resultado de manera específica y orientada a la mejora. En lugar de afirmar que un equipo se comunica mal, se puede señalar que durante el cambio de turno no se registran las tareas pendientes, lo que produce errores y duplicación de actividades. Finalmente, toda intervención necesita seguimiento. Una charla o un taller pueden generar motivación inicial, pero el cambio puede desaparecer si no existe continuidad. El seguimiento permite revisar si las acciones se aplicaron, identificar dificultades y realizar ajustes. No existe una técnica adecuada para todos los problemas. Una intervención puede combinar capacitación, talleres, recursos digitales, feedback y seguimiento, siempre que estas acciones respondan a un objetivo común. La técnica no debe elegirse porque está de moda o porque resulta fácil de organizar, sino porque ayuda a responder al problema identificado. Una vez elegidos los roles y las técnicas, debemos comenzar a construir el plan de intervención. Para hacerlo con orden, el primer paso es partir de un diagnóstico claro. El diagnóstico permite comprender qué está ocurriendo, a quién afecta y qué factores pueden estar relacionados con el problema. No consiste solo en describir síntomas, también busca identificar condiciones, causas posibles y consecuencias. Por ejemplo, si una empresa reporta estrés laboral, el diagnóstico no debería limitarse a afirmar que los trabajadores están estresados. Sería necesario revisar la carga de trabajo, los horarios, la claridad de funciones, el estilo de supervisión, los recursos disponibles y las señales de malestar que aparecen en el personal. Con esa información se formula el problema principal. Este debe redactarse de manera clara, concreta y vinculada con la realidad observada. Una formulación débil sería: existe un mal ambiente laboral. Esta frase es demasiado general y no permite saber qué debe cambiarse. Una formulación más útil podría ser: el área administrativa presenta sobrecarga, interrupciones constantes y falta de claridad en la distribución de tareas, lo que incrementa la tensión y los errores de trabajo. La diferencia es importante. Cuando el problema está bien formulado, resulta más fácil definir los objetivos y seleccionar las acciones adecuadas. Después se establece el objetivo general. Este expresa el cambio principal que se espera conseguir con la intervención. Debe responder al problema identificado y ser viable dentro del contexto de la organización. Siguiendo el ejemplo anterior, un objetivo general podría ser: reducir la tensión laboral y los errores del área administrativa mediante una mejor organización de tareas, coordinación interna y acciones preventivas. El objetivo no debe confundirse con una actividad. Realizar un taller no es un objetivo general porque describe algo que se hará, pero no indica qué cambio se espera lograr. También es importante evitar objetivos demasiado amplios, como mejorar totalmente el bienestar de todos los trabajadores. Una intervención breve no puede prometer cambios ilimitados. El objetivo debe ser realista y guardar relación con los recursos y el tiempo disponibles. A partir del objetivo general se plantean los objetivos específicos.
Estos dividen el cambio principal en resultados más concretos. Por ejemplo, se podría proponer identificar las principales fuentes de sobrecarga del área, mejorar la claridad en la asignación de funciones, fortalecer la coordinación entre trabajadores y establecer medidas breves de prevención del estrés. Cada objetivo específico debe contribuir al objetivo general. Si un objetivo no se relaciona con el problema central, probablemente no debería formar parte del plan. Otro componente fundamental es la población objetivo. Esta indica quiénes participarán o se beneficiarán directamente de la intervención. La población puede estar formada por todos los trabajadores de una organización, por un área determinada, por supervisores o por un grupo con necesidades específicas. Definirla correctamente evita diseñar acciones demasiado generales. No es lo mismo intervenir con personal administrativo que con operarios de almacén, supervisores o trabajadores que atienden al público. Cada grupo tiene tareas, riesgos y condiciones diferentes. También conviene distinguir entre población directa e indirecta. La población directa participa en las actividades principales. La población indirecta puede beneficiarse de los cambios, aunque no participe de la misma manera. Por ejemplo, si se capacita a supervisores para mejorar la distribución de tareas, ellos serían la población directa. Los trabajadores de sus equipos también podrían beneficiarse de una mejor organización y constituir la población indirecta. Hasta este punto, el plan debe mostrar coherencia. El diagnóstico explica la situación. El problema resume qué necesita cambiar. El objetivo general señala el cambio principal. Los objetivos específicos organizan resultados concretos. Y la población objetivo define con quiénes se trabajará. Cuando estos componentes están bien conectados, el plan deja de ser una lista de actividades y se convierte en una propuesta organizada para responder a una necesidad real. Después de definir el problema, los objetivos y la población, el plan debe traducirse en acciones concretas. Aquí aparecen las actividades, los responsables, los recursos, el cronograma, los indicadores y la evaluación. Las actividades responden a una pregunta sencilla. ¿Qué se hará para alcanzar los objetivos? Deben ser específicas y guardar relación con el problema identificado. Por ejemplo, si uno de los objetivos es mejorar la coordinación en un área con sobrecarga, algunas actividades podrían ser revisar la distribución de tareas, establecer reuniones breves al inicio de la jornada y crear un registro simple de pendientes. Cada actividad debe contribuir a un objetivo. Si una acción no ayuda a producir el cambio esperado, probablemente no debería formar parte del plan. También es importante definir responsables. Toda actividad necesita una persona, área o equipo encargado de organizarla, ejecutarla o supervisarla. Cuando no se asignan responsables, las acciones pueden quedar como buenas intenciones. Los responsables pueden ser recursos humanos, la jefatura del área, el comité de seguridad y salud en el trabajo, un consultor externo o los propios supervisores. La elección dependerá de la actividad y de las funciones reales dentro de la organización. Otro componente son los recursos. Estos incluyen todo lo necesario para ejecutar las acciones. Pueden ser humanos, materiales, tecnológicos, económicos o de tiempo. Una intervención breve podría requerir una sala, una plataforma virtual, materiales de apoyo, horas de trabajo y una persona facilitadora. Identificar estos recursos ayuda a saber si el plan es viable. El cronograma organiza cuándo se realizará cada actividad. No necesita ser complicado, pero sí debe mostrar un orden lógico. Algunas acciones pueden desarrollarse al inicio, como la revisión de tareas y la comunicación del plan. Otras pueden mantenerse durante varias semanas, como el seguimiento de acuerdos o las observaciones periódicas. El cronograma evita concentrar todas las actividades en un solo momento. Una intervención necesita continuidad para que los cambios puedan ponerse a prueba y ajustarse. Después aparecen los indicadores. Un indicador es una señal que permite observar si existe avance o cambio. No describe lo que se hará, sino aquello que se medirá. Por ejemplo, realizar una capacitación es una actividad. Porcentaje de supervisores que aplican el nuevo procedimiento es un indicador. También pueden utilizarse indicadores como número de reuniones realizadas, reducción de errores, disminución de quejas, cumplimiento de pausas o mejora en la claridad de funciones. Los indicadores deben ser comprensibles y posibles de obtener. Un plan puede fallar en su evaluación si propone datos que la organización no puede registrar. Conviene utilizar indicadores de proceso y de resultado. Los indicadores de proceso muestran si las actividades se ejecutaron. Por ejemplo,
¿Cuántas sesiones se realizaron o cuántas personas participaron? Los indicadores de resultado muestran si apareció algún cambio. Por ejemplo, si disminuyeron los errores, mejoró la coordinación o se redujeron las molestias reportadas. Finalmente, el plan debe incluir una forma de evaluación. Evaluar significa comparar la situación inicial con lo observado después de aplicar las acciones. Esta evaluación puede realizarse mediante encuestas breves, entrevistas, observación, revisión de registros o comparación de indicadores antes y después. La evaluación no debe entenderse como un trámite final. También permite identificar qué funcionó, qué dificultades aparecieron y qué necesita modificarse. Por ejemplo, una empresa puede descubrir que las reuniones breves mejoraron la coordinación, pero que la sobrecarga continúa porque no se redistribuyeron las tareas. Ese hallazgo permite ajustar el plan. La estructura completa debe mantener coherencia. Los objetivos indican qué se quiere lograr. Las actividades muestran qué se hará, los responsables señalan quién lo hará, los recursos indican qué se necesita, el cronograma organiza cuándo se realizará, los indicadores permiten observar avances y la evaluación ayuda a determinar si la intervención produjo cambios. Un plan bien organizado no necesita ser excesivamente complejo. Necesita ser claro, viable y evaluable. Su valor no está en la cantidad de actividades, sino en la relación lógica entre el problema, las acciones y los resultados esperados. Una vez comprendida la estructura del plan, podemos integrar todos sus componentes en un ejemplo de intervención frente al estrés laboral. Imaginemos un área administrativa donde, durante los últimos meses, aumentaron los errores, las quejas por sobrecarga y las ausencias. Los trabajadores señalan que reciben pedidos urgentes durante toda la jornada, que las funciones cambian con frecuencia y que existen pocas oportunidades para coordinar. El diagnóstico inicial muestra que el problema no depende únicamente de la capacidad individual de los trabajadores. También intervienen la distribución de tareas, la presión de tiempo, la falta de claridad y la comunicación con la jefatura. A partir de esta información, el problema podría formularse así. El área administrativa presenta sobrecarga, interrupciones constantes y poca claridad en la asignación de responsabilidades, lo que incrementa la tensión laboral y la probabilidad de errores. El objetivo general podría ser reducir la tensión y mejorar la organización del trabajo mediante acciones de coordinación, claridad de funciones y prevención del estrés. Los objetivos específicos podrían incluir identificar las principales fuentes de sobrecarga, ordenar la distribución de tareas, mejorar la comunicación entre trabajadores y supervisores, e incorporar medidas breves de recuperación durante la jornada. La población directa estaría formada por los trabajadores y supervisores del área. Como población indirecta podrían considerarse otras áreas que dependen de sus procesos, porque una mejor coordinación también podría reducir retrasos y errores en el trabajo conjunto. Las actividades deben responder a los objetivos. Por ejemplo, se podría realizar una revisión de tareas y prioridades, establecer una reunión breve al inicio del día, definir un sistema simple para registrar pendientes, capacitar a los supervisores en comunicación y organizar pausas breves en momentos previamente acordados. En este caso, el consultor podría analizar la situación y proponer el diseño general. El capacitador podría trabajar con los supervisores. El facilitador podría conducir las reuniones destinadas a construir acuerdos dentro del equipo. También sería necesario asignar responsables. Recursos humanos podría coordinar el plan. La jefatura del área supervisaría los cambios y los trabajadores participarían en la aplicación de los acuerdos. Los recursos podrían incluir tiempo de reunión, un formato digital para organizar pendientes, materiales breves de capacitación y horas destinadas al seguimiento. El cronograma podría distribuirse durante 4 semanas, comenzando con el diagnóstico y la reorganización, continuando con la capacitación y cerrando con la evaluación. Los indicadores de proceso permitirían verificar cuántas reuniones se realizaron, cuántas personas participaron y qué actividades fueron ejecutadas. Los indicadores de resultado podrían observar la reducción de errores, la disminución de interrupciones y los cambios en el nivel de tensión reportado. La evaluación podría comparar los registros de errores y una encuesta breve antes y después de la intervención. También se podría realizar una reunión final para recoger la percepción de los participantes y determinar qué acciones deben mantenerse. Este ejemplo permite reconocer una diferencia fundamental. El objetivo expresa el cambio esperado. La actividad describe lo que se hará. El indicador muestra cómo se observará el avance. Por ejemplo, mejorar la coordinación es un objetivo. Realizar reuniones breves es una actividad.
registrar la cantidad de tareas duplicadas es un indicador. Uno de los errores más frecuentes es llenar el plan de actividades sin comprobar si responden al problema. Otro error es prometer resultados demasiado amplios. También es común utilizar indicadores que no pueden medirse o dejar acciones sin responsables. Un plan de intervención no debe ser una lista extensa ni un documento elaborado solo para cumplir. Debe mostrar una relación lógica entre diagnóstico, problema, objetivos, población, actividades, responsables, recursos, cronograma, indicadores y evaluación. Cuando estos componentes están conectados, la organización puede pasar de una reacción improvisada a una intervención planificada, viable y evaluable. En la sesión 10 estudiaremos los riesgos laborales, su clasificación, la detección de peligros y la matriz IPERC como herramienta para organizar su evaluación y control. Sesión 10. Los riesgos. En toda actividad laboral existen condiciones, objetos, sustancias, equipos, conductas o formas de organización que pueden producir daño. Para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, primero debemos aprender a observar el trabajo con precisión y diferenciar dos conceptos fundamentales: peligro y riesgo. El peligro es una fuente, situación o condición con capacidad de causar daño. Puede encontrarse en una máquina sin protección, un piso mojado, un cable deteriorado, una sustancia irritante, una postura forzada o una carga de trabajo excesiva. Por ejemplo, una escalera inestable es un peligro porque puede provocar una caída. Una máquina con partes móviles expuestas también es un peligro porque puede atrapar o lesionar a una persona. Del mismo modo, trabajar durante varias horas en una postura incómoda puede causar molestias o lesiones progresivas. El riesgo se refiere a la posibilidad de que ese peligro produzca realmente un daño y a la gravedad de sus consecuencias. Para analizarlo, debemos considerar quién está expuesto, con qué frecuencia ocurre la exposición, durante cuánto tiempo y qué podría suceder. Imaginemos una sustancia química almacenada en un recipiente cerrado, correctamente señalizado y ubicada en un área restringida. La sustancia conserva su capacidad de causar daño y por tanto sigue siendo un peligro. Sin embargo, el riesgo puede ser bajo si no existe contacto directo y los controles funcionan. Si el recipiente está abierto, no hay ventilación y los trabajadores manipulan la sustancia sin protección, el riesgo aumenta porque también aumenta la exposición y la posibilidad de daño. Esta diferencia es clave. El peligro describe aquello que puede causar daño. El riesgo analiza la posibilidad de que ese daño ocurra y sus posibles consecuencias. Para identificar peligros y riesgos no basta con conocer el nombre del puesto. Debemos observar las actividades concretas que realiza la persona. Decir que alguien trabaja en un almacén ofrece poca información. Necesitamos saber si recibe mercadería, traslada cajas, usa montacargas, sube escaleras, ordena productos o manipula sustancias. Cada actividad puede presentar peligros distintos. En una oficina también existen riesgos. El uso prolongado de pantallas puede generar fatiga visual. Una postura sostenida puede producir tensión en cuello y espalda. Los cables desordenados pueden ocasionar caídas. La presión constante, las interrupciones y la sobrecarga pueden afectar la concentración y el bienestar psicológico. Por eso, el análisis debe considerar la relación entre persona, tarea, equipo y ambiente. No se trata de buscar culpables, sino de comprender cómo puede producirse el daño y qué condiciones aumentan o reducen la exposición. Una conducta insegura, por ejemplo, puede estar vinculada con falta de capacitación, presión por rapidez, ausencia de equipos de protección, supervisión deficiente o procedimientos poco claros. Evaluar solo a la persona puede ocultar problemas del sistema de trabajo. La secuencia básica de prevención comienza con 4 preguntas. ¿Qué actividad se realiza? ¿Qué peligro existe? ¿Qué daño podría ocurrir? ¿Y qué controles pueden reducir el riesgo? Si la actividad es trasladar cajas, el peligro puede ser el peso excesivo o una técnica inadecuada. El daño posible sería una lesión muscular o una caída. Los controles podrían incluir reducir el peso, usar equipos de apoyo, reorganizar el recorrido y capacitar en manipulación segura. Un error frecuente consiste en usar peligro y riesgo como si fueran sinónimos. Otro error es proponer controles sin comprender antes la actividad. Cuando el análisis comienza por la tarea real, resulta más fácil identificar peligros, estimar riesgos y elegir medidas preventivas pertinentes. La prevención laboral empieza cuando dejamos de mirar el trabajo de manera general y analizamos cada actividad con detalle. Diferenciar peligro y riesgo permite ordenar ese análisis y tomar decisiones más adecuadas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.
Los riesgos laborales pueden clasificarse según la fuente que origina el daño. Esta clasificación permite ordenar la observación y reconocer que una misma actividad puede presentar varios tipos de riesgo al mismo tiempo. Los riesgos físicos provienen de formas de energía o condiciones del ambiente. Entre ellos se encuentran el ruido, las vibraciones, las temperaturas extremas, la iluminación inadecuada y determinadas radiaciones. Por ejemplo, trabajar durante horas con ruido constante puede generar fatiga, dificultad para comunicarse o menor concentración. Los riesgos mecánicos se relacionan con máquinas, herramientas, objetos o superficies capaces de producir golpes, cortes, atrapamientos o caídas. Una máquina con partes móviles expuestas, una herramienta defectuosa o una escalera inestable son ejemplos frecuentes. También existe riesgo mecánico cuando los pasillos están obstruidos o los materiales se almacenan de forma insegura. Los riesgos químicos aparecen cuando existe exposición a sustancias que pueden ingresar al organismo por inhalación, contacto con la piel o ingestión accidental. Pueden presentarse como gases, vapores, polvos o líquidos. El nivel de riesgo depende de la sustancia, la cantidad, el tiempo de exposición y los controles disponibles. Por ejemplo, utilizar un producto irritante en un espacio sin ventilación puede provocar molestias respiratorias o daño en la piel. La prevención puede incluir sustituir el producto, mejorar la ventilación, señalizar y establecer procedimientos seguros. Los riesgos biológicos se vinculan con microorganismos o materiales de origen biológico que pueden afectar la salud. Incluyen bacterias, virus, hongos, parásitos y contacto con fluidos o residuos contaminados. Son relevantes en centros de salud, laboratorios, limpieza, manejo de residuos y atención directa al público. No deben asociarse únicamente con hospitales. Una persona encargada de limpiar servicios higiénicos o manipular residuos también puede estar expuesta si no existen medidas adecuadas de higiene y protección. Los riesgos ergonómicos aparecen cuando las exigencias de la tarea no se adaptan a las características del cuerpo humano. Pueden relacionarse con posturas forzadas, movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, esfuerzo excesivo, mobiliario inadecuado o uso prolongado de pantallas. Por ejemplo, trabajar con el monitor demasiado bajo obliga a inclinar el cuello durante varias horas. Trasladar cajas sin apoyo aumenta la carga sobre la espalda. Digitar repetidamente sin pausas puede generar tensión en manos y muñecas. Los riesgos psicosociales se relacionan con la organización del trabajo y con la manera en que las personas viven sus demandas laborales. Pueden aparecer ante sobrecarga, falta de claridad en las funciones, jornadas extensas, escaso apoyo, conflictos, violencia, acoso o poca autonomía. Estos riesgos no significan que el problema esté únicamente en la personalidad del trabajador. Una persona puede presentar agotamiento porque recibe tareas contradictorias, enfrenta presión constante o trabaja en un clima hostil. Por eso, el análisis debe incluir las condiciones organizacionales. En una misma situación pueden combinarse varias categorías. Imaginemos a una persona que trabaja en un almacén con ruido intenso, carga cajas pesadas, utiliza una herramienta sin protección y recibe presión para terminar rápidamente. Allí pueden coexistir riesgos físicos, ergonómicos, mecánicos y psicosociales. Clasificar el riesgo no significa colocar una etiqueta y terminar el análisis. La clasificación ayuda a ordenar la información, pero después debemos identificar la actividad concreta, el peligro, el daño posible y los controles existentes. También debemos evitar dos errores. El primero es asumir que un puesto pertenece a una sola categoría. El segundo es clasificar sin observar cómo se realiza realmente el trabajo. Una oficina, por ejemplo, puede parecer segura frente a una planta industrial, pero también puede presentar fatiga visual, posturas sostenidas, cables desordenados, ruido, sobrecarga e interrupciones frecuentes. Reconocer riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales permite mirar el trabajo de manera más completa y decidir qué aspectos necesitan un análisis preventivo más profundo. La identificación de riesgos se vuelve más precisa cuando dejamos de observar el trabajo como un conjunto general y lo dividimos en procesos, actividades y tareas concretas. Un proceso es una secuencia de acciones relacionadas que permiten obtener un resultado. Por ejemplo, en un almacén puede existir un proceso de recepción de mercadería. Dentro de ese proceso aparecen actividades como descargar productos, verificar cantidades, trasladar cajas, registrar datos y almacenar materiales.
Caracterizar un proceso significa describir cómo se realiza, quién participa, qué equipos se utilizan, en qué ambiente ocurre y qué condiciones pueden influir. Esta descripción permite detectar peligros que podrían pasar desapercibidos si solo miramos el nombre del puesto. Para empezar, conviene preguntar: ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué herramientas? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué lugar? ¿Y qué personas están expuestas? Imaginemos el proceso de atención en una oficina. Las actividades pueden incluir recibir usuarios, registrar información, responder llamadas, revisar documentos y coordinar con otras áreas. En cada actividad podrían aparecer peligros distintos, como cables desordenados, posturas sostenidas, fatiga visual, ruido, interrupciones o presión por rapidez. La detección de peligros debe basarse en el trabajo real y no solamente en el procedimiento escrito. A veces, una organización indica que una tarea debe realizarse de una manera, pero en la práctica, los trabajadores emplean atajos, improvisan o enfrentan condiciones diferentes. Por eso, observar el puesto es fundamental. También pueden utilizarse entrevistas breves, revisión de incidentes, registros de accidentes, quejas y conversaciones con quienes realizan la tarea diariamente. Los trabajadores suelen reconocer detalles que no aparecen en los documentos. Pueden señalar que una caja es demasiado pesada, que una alarma no se escucha, que una tarea exige movimientos repetitivos o que los cambios de prioridad generan errores. Una vez identificados los peligros, comienza el monitoreo. Monitorear significa observar y registrar cómo evoluciona un riesgo a lo largo del tiempo. El monitoreo permite revisar si el peligro continúa, si la exposición aumentó, si los controles se cumplen o si aparecieron nuevas condiciones. Por ejemplo, una organización puede observar periódicamente el nivel de ruido, el orden de los pasillos, el uso de equipos de protección o la frecuencia de molestias físicas reportadas. También permite comprobar si las medidas preventivas funcionan. Si se reorganizó un área para reducir caídas, será necesario verificar que los pasillos se mantengan libres. Si se establecieron pausas para disminuir la fatiga visual, se debe revisar si realmente se realizan. Otro recurso útil es el mapeo de peligros. Consiste en representar dónde se encuentran los principales peligros dentro de un área o proceso. Puede elaborarse sobre un plano sencillo o un esquema del lugar de trabajo. En un mapa se pueden señalar zonas con ruido, superficies resbalosas, áreas de almacenamiento, equipos móviles, sustancias químicas o puntos con poca iluminación. Esto facilita reconocer concentraciones de peligro y comunicar la información a los trabajadores. El mapa no reemplaza el análisis detallado. Su función es ofrecer una visión rápida del espacio y ayudar a decidir qué zonas necesitan atención inmediata. Después de detectar y ubicar los peligros, es necesario establecer prioridades. No todos los riesgos pueden atenderse al mismo tiempo ni tienen la misma importancia. Para priorizar, se considera la posibilidad de que ocurra el daño, la gravedad de la consecuencia, la cantidad de personas expuestas y la frecuencia de la actividad. Un peligro que puede producir una lesión grave y afecta diariamente a varias personas debe recibir atención prioritaria. La gestión de riesgos reúne estas acciones: caracterizar procesos, identificar peligros, analizar la exposición, establecer prioridades, aplicar controles y revisar resultados. Gestionar no significa eliminar un problema del registro, significa tomar decisiones, asignar responsables, aplicar medidas y comprobar si el riesgo disminuye. Cuando la organización observa sus procesos de manera ordenada, puede pasar de reaccionar después de un accidente a prevenir antes de que ocurra. La detección, el monitoreo y el mapeo convierten la información del puesto en una base concreta para tomar decisiones preventivas. La matriz IPERC permite organizar la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la definición de controles. Su utilidad está en convertir la observación del trabajo en decisiones preventivas claras. IPERC significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. No es solo una tabla para completar, es una herramienta que relaciona cada actividad con los peligros presentes, los daños posibles y las medidas necesarias para reducir la exposición. El primer paso consiste en registrar la actividad de forma concreta. Por ejemplo, trasladar cajas, limpiar una superficie, operar una máquina, atender llamadas o digitar información durante varias horas. Después se identifica el peligro. En el traslado de cajas puede ser el peso excesivo, una postura inadecuada o un recorrido obstruido. En una oficina puede ser una instalación eléctrica deteriorada, el uso prolongado de pantallas o las interrupciones constantes. Luego se analiza el riesgo. Aquí se pregunta qué daño podría ocurrir y en qué condiciones.
Una carga pesada puede producir lesión muscular o caída. Un cable expuesto puede causar descarga eléctrica. El ruido continuo puede generar fatiga y dificultar la comunicación. La evaluación debe considerar la frecuencia de la tarea, el tiempo de exposición, la cantidad de personas expuestas y la gravedad de las posibles consecuencias. Estos elementos ayudan a reconocer qué situaciones requieren atención prioritaria. La matriz también registra los controles existentes. Es importante diferenciar entre una medida que ya funciona y una recomendación que todavía no se ha aplicado. Por ejemplo, si una máquina tiene una barrera de protección en buen estado, ese control ya existe. Si se propone instalarla, se trata de una acción pendiente. Esta diferencia permite valorar mejor la situación y planificar mejoras. Los controles pueden orientarse a modificar la fuente del peligro, mejorar el ambiente, ordenar el procedimiento, capacitar a los trabajadores o utilizar equipos de protección cuando corresponda. Frente a un pasillo obstruido, un control adecuado sería reorganizar el almacenamiento y mantener libre la vía. Frente a una sustancia irritante, podrían revisarse la ventilación, el almacenamiento, la señalización y el procedimiento de manipulación. No todas las medidas tienen el mismo impacto. Decir, tener cuidado es una recomendación débil porque depende solo de la atención de la persona. Un control más sólido modifica la condición que produce el riesgo o reduce directamente la exposición. Después de registrar actividades, peligros, riesgos y controles, se debe priorizar. El riesgo prioritario es aquel que, por su posibilidad de ocurrencia y por la gravedad del daño, necesita intervención más urgente. También puede considerarse cuántas personas están expuestas y si el peligro aparece todos los días. Una situación frecuente que podría producir una lesión grave no debe recibir el mismo nivel de atención que una exposición ocasional con consecuencias menores. Priorizar no significa ignorar los demás riesgos. Significa ordenar las acciones para atender primero aquello que puede generar mayor daño. Una matriz IPERC básica también debe permitir responder quién será responsable de aplicar el control, qué acción se realizará y cómo se verificará su cumplimiento. Sin responsables ni seguimiento, la recomendación puede quedar únicamente escrita. Por ejemplo, si se detecta fatiga visual por iluminación deficiente, la acción podría ser revisar las luminarias y ajustar el puesto. El responsable debe estar definido y el seguimiento puede comprobar si la mejora se aplicó y si disminuyeron las molestias. Entre los errores frecuentes está confundir el peligro con el daño. Piso mojado es el peligro, caída y lesión es la consecuencia posible. Otro error es escribir controles demasiado generales, como capacitar o prevenir sin explicar qué se hará. También es un error completar la matriz sin observar el trabajo real. La información debe provenir de las actividades concretas, de las condiciones del área y de la participación de quienes conocen la tarea. Una matriz bien elaborada permite reconocer qué sucede, por qué puede ocurrir un daño, qué medidas existen, qué falta mejorar y qué riesgo debe atenderse primero. Con esta herramienta, la gestión de riesgos deja de ser una reacción frente a accidentes y se convierte en un proceso preventivo, organizado y sujeto a seguimiento. En la sesión 11 abordaremos los protocolos en salud ocupacional, incluyendo el PEMO, la historia clínica ocupacional y la evaluación psicológica en las organizaciones. Sesión 11. Protocolos. En salud ocupacional, evaluar no significa actuar de manera improvisada ni aplicar procedimientos sin una finalidad clara. Para organizar estas acciones se utilizan protocolos. Un protocolo es una guía ordenada que indica cómo actuar frente a una situación o procedimiento específico. Define qué debe hacerse, quién participa, qué información se registra y cómo se utilizarán los resultados. Su función principal es dar coherencia al proceso. Cuando existe un protocolo, las decisiones no dependen únicamente del criterio personal de quien interviene. Se sigue una secuencia técnica que ayuda a reducir errores, proteger al trabajador y documentar lo realizado. Por ejemplo, si una empresa detecta fatiga, irritabilidad y errores frecuentes en un área, no sería adecuado comenzar aplicando pruebas al azar. Primero, debe definirse el motivo de evaluación, revisar las condiciones del puesto, establecer qué información es necesaria y determinar cómo se protegerá la confidencialidad. Los protocolos también cumplen una función preventiva. Permiten actuar antes de que una dificultad se convierta en un problema más grave. Además, facilitan el seguimiento, porque dejan constancia de qué se hizo, cuándo se realizó, quién participó y qué resultados generales se obtuvieron. Dentro de la salud ocupacional, uno de los referentes importantes es el Protocolo de Evaluaciones Médicas Ocupacionales, conocido como PEMO. El PEMO orienta las evaluaciones de salud vinculadas con el trabajo. Su idea central es que la evaluación del trabajador no debe realizarse de manera aislada, sino considerando las exigencias, los riesgos y las condiciones del puesto.
Esto es importante porque no todos los trabajos exponen a las personas a las mismas demandas. Un puesto administrativo, uno de almacén y uno de laboratorio requieren análisis distintos. Las tareas, los equipos utilizados, el ambiente y los riesgos cambian de un contexto a otro. Por eso, una evaluación ocupacional no mira solamente a la persona, también analiza el puesto, la actividad y la exposición. Si un trabajador presenta dolor lumbar, por ejemplo, no basta con registrar la molestia. También es necesario revisar si levanta peso, mantiene posturas forzadas o trabaja con mobiliario inadecuado. El PEMO puede vincularse con diferentes momentos de la relación laboral. Una evaluación de ingreso permite conocer condiciones iniciales relacionadas con el puesto. Una evaluación periódica ayuda a realizar seguimiento durante la permanencia del trabajador. También puede ser necesaria cuando cambia de puesto o cuando se requiere controlar una condición específica. Al finalizar la relación laboral, una evaluación de retiro puede contribuir a dejar registro del estado de salud ocupacional. Cada momento cumple una finalidad distinta, pero todos deben relacionarse con los riesgos y exigencias reales del trabajo. Un error frecuente es entender el PEMO como un simple trámite para aprobar o desaprobar trabajadores. Esa mirada reduce su función preventiva. La evaluación ocupacional debe servir para orientar cuidados, seguimiento, adaptaciones o medidas de control. Otro error es utilizar los resultados sin criterio técnico. La información de salud no debe circular libremente dentro de la organización, ni convertirse en una herramienta de discriminación. El protocolo debe establecer quién puede acceder a los datos y con qué finalidad. La trazabilidad también es importante. Significa que el proceso puede ser revisado y comprendido porque existe un registro ordenado. Esto protege al trabajador y a la organización y permite justificar las decisiones tomadas. En síntesis, los protocolos permiten pasar de una reacción informal a una actuación organizada. El PEMO aplica esa lógica a las evaluaciones médicas ocupacionales, relacionando la salud de la persona con el puesto, los riesgos y las condiciones de trabajo. Cuando estos procesos se realizan con propósito, orden y criterios éticos, la evaluación deja de ser un trámite aislado y se convierte en una herramienta de prevención y cuidado de la salud laboral. Otro componente importante dentro de los protocolos es la historia clínica ocupacional. Se trata de un registro organizado de información relevante sobre la salud del trabajador y su relación con las actividades que realiza. No debe entenderse como una simple ficha de datos, ni como una historia clínica general trasladada al ámbito laboral. Su finalidad es documentar información que permita comprender cómo las condiciones del puesto, las tareas y los riesgos pueden relacionarse con la salud de la persona. Entre los datos básicos pueden encontrarse el puesto de trabajo, el área, las funciones principales y el tiempo que el trabajador lleva realizando determinadas actividades. Esta información ayuda a contextualizar los antecedentes y los resultados de las evaluaciones. También pueden registrarse antecedentes de salud que sean pertinentes para el trabajo. La palabra pertinente es importante porque no toda información personal debe incorporarse. Solo debe recogerse aquello que tenga relación con la finalidad ocupacional de la evaluación. Por ejemplo, si una persona realiza levantamiento frecuente de cargas y reporta dolor lumbar, resulta necesario analizar las tareas, las posturas, el peso que manipula y la frecuencia de la exposición. Si una trabajadora utiliza pantallas durante toda la jornada y presenta cansancio visual, será útil revisar la iluminación, la distancia del monitor, el tamaño de los textos y la organización de las pausas. En otro caso, si un trabajador expuesto a sustancias irritantes presenta molestias respiratorias, el registro debe permitir relacionar los síntomas con el ambiente, los productos utilizados, el tiempo de exposición y los controles existentes. La historia clínica ocupacional también puede incluir las evaluaciones realizadas, sus resultados generales y las recomendaciones vinculadas con el puesto. No se trata únicamente de registrar que una persona fue evaluada, sino de organizar información útil para la prevención y el seguimiento. El seguimiento permite observar cambios a lo largo del tiempo. Una molestia puede disminuir después de mejorar el puesto, mantenerse sin cambios o agravarse si la exposición continúa. Comparar la información ayuda a decidir si se necesitan nuevas medidas preventivas. Por ejemplo, si se recomendó ajustar una silla y modificar la altura de la pantalla, el seguimiento debería verificar si esos cambios se aplicaron y si redujeron las molestias de cuello y espalda. La historia clínica ocupacional también contribuye a la trazabilidad. Permite conocer qué evaluaciones se realizaron, qué recomendaciones se formularon y qué acciones posteriores fueron necesarias.
Sin embargo, su utilidad depende del manejo ético de la información. Los datos de salud no deben circular libremente dentro de la organización. No todas las personas necesitan conocer diagnósticos, antecedentes o detalles personales del trabajador. La información debe compartirse únicamente de acuerdo con la finalidad de la evaluación y con criterios profesionales. En muchos casos, la organización necesita conocer recomendaciones ocupacionales, pero no acceder a toda la información clínica. Por ejemplo, puede comunicarse que una persona requiere una adaptación temporal del puesto, una reducción de determinada exposición o un seguimiento específico sin revelar información innecesaria. Un error frecuente es utilizar los datos de salud para estigmatizar, excluir o tomar decisiones laborales sin suficiente sustento técnico. La historia clínica ocupacional debe utilizarse para prevenir daños y proteger la salud, no para perjudicar al trabajador. Otro error es registrar información sin relacionarla con el puesto. Anotar una molestia sin analizar las tareas, los riesgos y las condiciones laborales limita el valor del documento. La historia clínica ocupacional integra 3 elementos: la persona, su salud y su trabajo. Por eso, debe recoger información relevante, mantener un registro ordenado y permitir el seguimiento de las medidas preventivas. Cuando se utiliza correctamente, ayuda a comprender la evolución de la salud del trabajador, relacionarla con las exigencias del puesto y orientar decisiones responsables dentro de la organización. La evaluación psicológica en las organizaciones es un proceso técnico que permite recoger, analizar e interpretar información psicológica dentro de un contexto laboral. Su finalidad no es etiquetar rápidamente a una persona ni buscar culpables. Debe ayudar a comprender una situación, identificar necesidades, prevenir riesgos y proponer recomendaciones relacionadas con el trabajo. Imaginemos un área donde aumentan los errores, la irritabilidad y las quejas. Una explicación apresurada podría afirmar que el personal tiene problemas de concentración. Sin embargo, una evaluación responsable también revisaría la carga laboral, los cambios constantes de prioridad, la comunicación con la jefatura, las pausas y los recursos disponibles. Esto significa que la conducta del trabajador debe analizarse junto con el contexto. Una persona puede mostrarse cansada, tensa o irritable por factores individuales, pero también por sobrecarga, conflicto, falta de apoyo, turnos extensos o procedimientos confusos. Antes de evaluar, debe definirse un motivo claro. No basta con escribir evaluar al personal. Un motivo más preciso sería identificar los factores psicológicos y laborales asociados al aumento de errores, la tensión interpersonal y el malestar en un área determinada. La evaluación puede enfocarse en distintos niveles. La evaluación individual analiza la experiencia, los recursos, las dificultades y las necesidades de una persona. Puede ser útil cuando existe una situación específica de adaptación, malestar o exposición a determinadas demandas. La evaluación grupal observa cómo funciona un equipo. Puede explorar comunicación, clima, conflictos, apoyo, coordinación y formas de afrontar las exigencias laborales. La evaluación organizacional amplía la mirada hacia patrones que afectan a varias áreas o trabajadores. Por ejemplo, puede analizar sobrecarga generalizada, estilos de liderazgo, rotación, ausentismo o dificultades en los canales de comunicación. Estos niveles pueden complementarse. Si un área presenta numerosos errores, no sería suficiente evaluar únicamente a una persona. Podría ser necesario recoger información individual, observar la dinámica del equipo y revisar las condiciones organizacionales. Entre los métodos básicos se encuentra la entrevista. Esta permite conocer la experiencia del trabajador, las fuentes de malestar, la percepción de apoyo, la claridad de sus funciones y las necesidades de mejora. La observación ayuda a identificar conductas, interacciones y condiciones de trabajo. Puede mostrar interrupciones frecuentes, presión por rapidez, falta de pausas, desorden en las tareas o comunicación tensa. También pueden utilizarse cuestionarios, siempre que tengan una finalidad clara y sean aplicados con criterio técnico. Un instrumento no reemplaza el análisis profesional ni debe utilizarse de manera automática. Otro recurso es la revisión de información laboral. Los registros de errores, retrasos, ausentismo, permisos, rotación o quejas pueden ayudar a reconocer patrones. Estos datos deben interpretarse con cuidado porque por sí solos no explican las causas. La evaluación psicológica organizacional exige diferenciar información psicológica e información laboral.
La primera se relaciona con cómo está funcionando o sintiéndose la persona. La segunda se refiere a las condiciones del puesto, la tarea, el liderazgo y la organización. Por ejemplo, la irritabilidad es una señal psicológica. La presión constante y las prioridades contradictorias son condiciones laborales. Analizar ambas dimensiones permite evitar conclusiones simplistas. Un error frecuente es aplicar pruebas sin explicar el propósito de la evaluación. Otro es confundir evaluación psicológica con medición de rendimiento. También es incorrecto entregar información sensible a personas que no deberían conocerla. La evaluación debe orientarse a la prevención. Sus resultados pueden servir para revisar cargas, fortalecer la comunicación, mejorar la coordinación o proponer medidas de apoyo. Una evaluación técnica no pregunta solamente qué le ocurre a la persona. También pregunta qué está ocurriendo en el trabajo y cómo ambas dimensiones se relacionan. Cuando se analiza a la persona junto con su contexto, la evaluación psicológica organizacional puede contribuir a decisiones más justas, responsables y útiles para la salud laboral. La evaluación psicológica organizacional debe estar acompañada por criterios éticos claros. Recoger información sobre una persona implica una responsabilidad especial, porque los resultados pueden influir en decisiones laborales y en la forma en que el trabajador es percibido dentro de la organización. Uno de los criterios centrales es el consentimiento informado. La persona debe conocer el propósito general de la evaluación, el tipo de información que se recogerá y el uso que tendrán los resultados. Esto no significa explicar cada detalle técnico, pero sí evitar que la evaluación se realice de manera oculta o con una finalidad distinta a la comunicada. También debe cuidarse la confidencialidad. La información psicológica no puede circular libremente entre jefaturas, compañeros o áreas administrativas. Solo debe compartirse aquello que sea pertinente para la finalidad ocupacional y con las personas autorizadas. Por ejemplo, la organización puede necesitar saber que conviene ajustar temporalmente una carga de trabajo o fortalecer el acompañamiento de una persona. Sin embargo, eso no significa que deba acceder a toda su historia personal, sus respuestas detalladas o información clínica que no esté relacionada con el objetivo de la evaluación. Otro criterio es la no discriminación. Los resultados no deben utilizarse para humillar, excluir o estigmatizar. Una evaluación psicológica organizacional no puede convertirse en una herramienta para sancionar a quien expresa malestar o para justificar decisiones ya tomadas de antemano. También debe evitarse la revictimización. Si una persona informa que atraviesa una situación de violencia, acoso o trato hostil, no debe ser sometida a preguntas innecesarias, exposición pública o procedimientos que aumenten su malestar. Después de recoger la información, se elabora un informe psicológico organizacional. Este documento debe ser claro, pertinente y limitado al objetivo de la evaluación. Un informe útil suele incluir el motivo de evaluación, los métodos utilizados, los hallazgos relevantes, el análisis del contexto y las recomendaciones ocupacionales. No necesita contener todos los datos recogidos ni describir aspectos personales que no aportan a la comprensión del problema laboral. También debe evitar etiquetas sin sustento, juicios personales y afirmaciones absolutas. Decir el personal es conflictivo no explica nada y puede generar estigmatización. Una formulación más responsable sería señalar que se observan tensiones relacionadas con la carga de trabajo, la comunicación y el estilo de supervisión. Las recomendaciones deben ser viables, preventivas y conectadas con los hallazgos. Si la evaluación identifica interrupciones constantes, prioridades contradictorias y temor a pedir ayuda, no sería suficiente recomendar que los trabajadores manejen mejor sus emociones. En ese caso, podrían proponerse acciones como revisar la distribución de tareas, aclarar prioridades, mejorar la comunicación de la jefatura, establecer reuniones breves de coordinación y fortalecer los canales de apoyo. Imaginemos un área de despacho donde aumentaron los errores y la tensión. La jefatura sostiene que el personal tiene poca concentración, pero los trabajadores señalan que reciben pedidos urgentes durante todo el día y que las prioridades cambian constantemente. El motivo de evaluación podría formularse como la identificación de factores psicológicos y laborales asociados al aumento de errores y malestar en el área. La información psicológica incluiría irritabilidad, cansancio, temor a pedir ayuda y percepción de apoyo. La información laboral incluiría carga de trabajo, cambios de prioridad, estilo de supervisión, pausas y organización de las tareas. Los métodos podrían ser entrevistas breves, observación del área y revisión de indicadores como errores, retrasos, ausentismo y quejas internas.
Durante todo el proceso deben protegerse la confidencialidad y el consentimiento. Las recomendaciones no deberían centrarse únicamente en los trabajadores. También tendrían que incluir cambios en las condiciones de trabajo y en la comunicación del área. Este ejemplo resume una idea esencial. Evaluar psicológicamente en una organización exige propósito, método, ética y análisis del contexto. La calidad de la evaluación no depende de la cantidad de pruebas aplicadas, sino de la claridad con que se comprende el problema y de la responsabilidad con que se utilizan los resultados. En la sesión 12 abordaremos la ergonomía y analizaremos cómo la persona interactúa con las tareas, los equipos, el ambiente y los sistemas visual, auditivo y propio. Sesión 12. Ergonomía. La ergonomía estudia cómo adaptar el trabajo a las características físicas, cognitivas y sensoriales de las personas. Su propósito no es obligar al trabajador a soportar cualquier puesto, sino diseñar tareas, herramientas y ambientes que reduzcan la fatiga, los errores y la posibilidad de daño. A veces se piensa que la ergonomía consiste solamente en sentarse bien o comprar una silla cómoda. En realidad, analiza una relación más amplia entre la persona, la tarea, los equipos, las herramientas, el ambiente y la organización del trabajo. Imaginemos a una trabajadora que utiliza una computadora durante toda la jornada. Al terminar el día presenta dolor de cuello, tensión en las muñecas y cansancio visual. El problema no debería explicarse únicamente diciendo que tiene una mala postura. También sería necesario revisar la altura de la pantalla, el teclado, la silla, la iluminación, el tiempo de trabajo continuo y la organización de las pausas. La ergonomía busca que exista una mejor adaptación entre las exigencias del puesto y las capacidades humanas. Esta adaptación contribuye a la salud, pero también a la seguridad, la concentración y la eficiencia. Uno de sus conceptos centrales es el sistema hombre-máquina. Este sistema describe la interacción entre una persona y los equipos, herramientas o máquinas que utiliza para trabajar. Por ejemplo, en una oficina el sistema incluye al trabajador, la computadora, la pantalla, el teclado, la tarea administrativa y el ambiente. En un almacén puede incluir al operario, un equipo de traslado, los controles, las cargas y el espacio de circulación. La persona recibe información, toma decisiones y ejecuta acciones. Si la información es confusa, el equipo está mal diseñado o el ambiente presenta ruido, iluminación deficiente o poco espacio, aumenta la posibilidad de error y fatiga. Por eso, muchos problemas no dependen de la persona aislada, pueden aparecer por una relación inadecuada entre el trabajador, la tarea, la herramienta y el entorno. El cuerpo humano también tiene límites que deben considerarse. En el trabajo intervienen la postura, el movimiento, la fuerza, la coordinación y el equilibrio. La postura es la posición que mantiene el cuerpo durante una actividad. Una postura sostenida o forzada puede generar tensión y molestias. Trabajar varias horas con el cuello inclinado, por ejemplo, puede afectar la zona cervical y disminuir la concentración. El movimiento permite ejecutar las tareas, pero cuando se repite de manera continua o se realiza con una técnica inadecuada, puede producir desgaste. Digitar durante horas, manipular objetos pequeños o levantar cargas repetidamente son situaciones que requieren análisis. La fuerza aparece al levantar, empujar, cargar o sostener objetos. El riesgo aumenta cuando el peso es excesivo, la carga está lejos del cuerpo o la tarea se realiza muchas veces durante la jornada. La coordinación permite controlar los movimientos con precisión. Es importante al operar equipos, manipular herramientas o realizar tareas manuales. La fatiga puede disminuir esa precisión y aumentar los errores. El equilibrio también resulta fundamental cuando una persona camina sobre superficies irregulares, utiliza escaleras, trabaja de pie o transporta objetos. Un ambiente desordenado o una carga que limita la visión puede dificultar el control corporal. La fatiga es una señal de que las exigencias están consumiendo los recursos de la persona. Puede manifestarse como cansancio, dolor, menor atención, movimientos imprecisos o reducción de la tolerancia al esfuerzo. Un error frecuente es culpar al trabajador sin revisar el diseño del puesto. Decir que una persona debe tener más cuidado no resuelve una pantalla mal ubicada, una herramienta incómoda o una carga excesiva. El análisis ergonómico debe preguntar qué tarea se realiza, qué posturas y movimientos exige, qué equipos se utilizan, cuánto tiempo dura la exposición y qué cambios podrían reducir el esfuerzo.
La ergonomía parte de una idea esencial. El trabajo debe considerar cómo funciona el cuerpo humano. Cuando la relación entre persona, tarea, equipo y ambiente está mejor diseñada, disminuyen las molestias y aumenta la posibilidad de trabajar con seguridad y precisión. Los mecanismos sensoriales permiten que el trabajador reciba información del entorno y del propio cuerpo. Gracias a ellos puede leer, escuchar instrucciones, detectar señales, orientar sus movimientos y responder ante posibles peligros. Dentro del trabajo, dos sistemas especialmente importantes son el visual y el auditivo. Ambos influyen en la seguridad, la atención y la precisión con la que se realizan las tareas. El sistema visual permite captar información mediante la vista. Se utiliza para leer pantallas, revisar documentos, identificar colores, observar detalles, controlar equipos y seguir movimientos. Cuando las condiciones visuales son inadecuadas, la persona necesita realizar un esfuerzo mayor. Esto puede producir cansancio visual, dolor de cabeza, errores y posturas forzadas. La iluminación cumple un papel central. Si es insuficiente, el trabajador puede acercarse demasiado a una pantalla o inclinar el cuerpo para distinguir mejor un texto. Si existe brillo excesivo o reflejos, puede aparecer deslumbramiento y dificultad para concentrarse. En una oficina, por ejemplo, una pantalla ubicada frente a una ventana puede recibir reflejos durante gran parte del día. La persona quizá intente compensarlo cambiando de postura, forzando la vista o aumentando el brillo del monitor. La distancia de observación también importa. Una pantalla demasiado cerca puede resultar incómoda, mientras que una demasiado lejos puede obligar a inclinar el cuello. El tamaño de la letra debe permitir una lectura clara sin exigir acercamientos constantes. El sistema visual también es importante en almacenes, talleres y áreas de producción. Etiquetas pequeñas, señalización poco visible o iluminación deficiente pueden generar errores al identificar productos, interpretar instrucciones o reconocer peligros. Por eso, el análisis ergonómico debe revisar la cantidad y calidad de la luz, la presencia de reflejos, la ubicación de las pantallas, el contraste, el tamaño de los textos y el tiempo de exposición visual. El sistema auditivo permite captar sonidos, instrucciones, alarmas y señales del ambiente. También facilita la coordinación entre trabajadores. El ruido puede interferir con estas funciones. No necesita ser extremadamente intenso para afectar el trabajo. Un ruido constante puede generar cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarse y problemas de comunicación. En un almacén, por ejemplo, el sonido de máquinas y equipos puede impedir que una advertencia se escuche con claridad. En un área de atención telefónica, las conversaciones simultáneas pueden aumentar los errores al escuchar o registrar información. Cuando una instrucción se entiende mal, pueden aparecer fallas, retrasos o accidentes. Por eso, las alarmas deben ser audibles y reconocibles, y la comunicación oral debe adaptarse a las condiciones del ambiente. El sistema auditivo también puede verse afectado por exposiciones prolongadas a ruido intenso. En esos casos, la prevención requiere evaluar la fuente, reducir la exposición y aplicar medidas de control adecuadas. Un error frecuente es pensar que la solución consiste únicamente en pedir mayor atención al trabajador. Si una alarma no se escucha o una señal no se distingue, el problema también está en el diseño del entorno. Otro error es analizar la vista y la audición por separado del resto del puesto. La fatiga visual puede relacionarse con la postura. El ruido puede aumentar la tensión y reducir la concentración. Una señal mal diseñada puede exigir más tiempo de respuesta. El análisis sensorial debe responder preguntas concretas. La información puede verse con claridad. Las instrucciones pueden escucharse. Las señales son fáciles de reconocer. El ambiente obliga a realizar un esfuerzo innecesario. Cuando el sistema visual y el sistema auditivo reciben información clara, el trabajador puede responder con mayor precisión. Mejorar iluminación, pantallas, señales, alarmas y condiciones de ruido no solo aumenta la comodidad, también contribuye a la seguridad y al desempeño. Además de la vista y la audición, el cuerpo necesita reconocer constantemente su propia posición y movimiento. Esta capacidad se relaciona con los sentidos propioceptivos. La propiocepción permite saber dónde se encuentran las diferentes partes del cuerpo, incluso sin mirarlas directamente. Gracias a ella podemos mantener una postura, coordinar movimientos, conservar el equilibrio y ajustar la fuerza utilizada durante una tarea. Por ejemplo, cuando una persona escribe en un teclado, no necesita observar cada movimiento de sus manos. Su cuerpo reconoce la posición de los dedos y realiza ajustes continuos para mantener la precisión. En un almacén, una persona que levanta y transporta una caja necesita coordinar brazos, piernas y tronco.
También debe controlar el equilibrio y adaptar sus movimientos al peso de la carga y al recorrido. La propiocepción interviene igualmente en actividades que parecen estáticas. Una persona que permanece sentada durante varias horas realiza pequeños ajustes corporales para sostener la postura. Si el puesto limita esos movimientos o exige una posición incómoda, puede aparecer tensión y fatiga. El equilibrio es especialmente importante al trabajar de pie, caminar sobre superficies irregulares, utilizar escaleras o transportar objetos. Una carga demasiado grande puede impedir ver el camino y dificultar el control corporal. Un piso resbaloso o un espacio reducido también puede aumentar el riesgo de caída. La coordinación permite ejecutar movimientos de manera ordenada y precisa. Es necesaria para utilizar herramientas, operar controles, digitar información o manipular objetos pequeños. Cuando aparece fatiga, la coordinación puede disminuir. Los movimientos se vuelven más lentos o imprecisos y aumenta la posibilidad de cometer errores. Esto demuestra que el cansancio corporal no afecta únicamente la comodidad, sino también la seguridad y el desempeño. La propiocepción no debe analizarse separada de los demás elementos del puesto. La postura puede verse influida por la ubicación de una pantalla. El equilibrio puede alterarse por una superficie inestable. La coordinación puede dificultarse cuando una herramienta tiene un diseño inadecuado. Por eso, el análisis ergonómico debe integrar a la persona, la tarea, los equipos, las herramientas y el ambiente. Imaginemos a una persona que trabaja con una laptop sobre una mesa baja. Utiliza una silla sin apoyo adecuado, tiene poca iluminación y escucha ruido constante. En esta situación debemos analizar la posición del cuello y la espalda, los movimientos de manos y muñecas, el esfuerzo visual, la concentración, la fatiga y las condiciones ambientales. También debemos preguntar cuánto tiempo mantiene esa postura, cuántas pausas realiza, qué tareas ejecuta y qué posibilidades tiene de ajustar su puesto. Las recomendaciones podrían incluir elevar la pantalla, mejorar el apoyo de la espalda, colocar adecuadamente el teclado, reducir reflejos, organizar pausas breves y disminuir las fuentes de ruido. Sin embargo, una recomendación ergonómica debe ser viable y corresponder al problema observado. No basta con pedir que la persona se siente correctamente si el mobiliario no permite una postura adecuada. Tampoco es suficiente recomendar pausas cuando la carga laboral impide realizarlas. La ergonomía debe considerar tanto el diseño físico como la organización del trabajo. Un error frecuente es analizar cada molestia de manera aislada. El dolor de cuello puede estar relacionado con la pantalla, la iluminación y el tiempo de exposición. La tensión en las muñecas puede depender del teclado, la altura de la mesa y la repetición de movimientos. Otro error es culpar al trabajador por no adaptarse a un puesto mal diseñado. La finalidad de la ergonomía es precisamente adaptar el trabajo a las características humanas. Un análisis integrado observa qué información recibe la persona, qué movimientos realiza, qué esfuerzo necesita, qué postura mantiene y qué condiciones del ambiente influyen en su actividad. De esta manera, la ergonomía permite comprender que el cuerpo, los sentidos y el entorno forman parte de un mismo sistema. Mejorar ese sistema contribuye a reducir molestias, prevenir riesgos y facilitar un trabajo más seguro y eficiente. En la sesión 13 abordaremos la psicología positiva como forma de prevención emocional y revisaremos el modelo PERMA, el estado de flow y el engagement en el trabajo. Sesión 13, psicología positiva, modelo PERMA y estado de flow. La salud laboral no consiste únicamente en reducir accidentes, estrés o conflictos. También implica fortalecer recursos que ayuden a las personas a trabajar con mayor bienestar, sentido y capacidad para afrontar las exigencias cotidianas. Esta es una de las principales contribuciones de la psicología positiva. La psicología positiva estudia las fortalezas, las emociones positivas, las relaciones saludables, el sentido, los logros y otras condiciones que favorecen un funcionamiento humano adecuado. En el trabajo, permite analizar no solo qué está fallando, sino también qué recursos pueden proteger a los trabajadores y ayudar a prevenir el desgaste emocional. Esto no significa ignorar los problemas ni pedir a las personas que mantengan una actitud optimista frente a cualquier dificultad. La psicología positiva no consiste en repetir frases motivacionales, negar el cansancio o exigir felicidad permanente. Por ejemplo, si un trabajador presenta agotamiento debido a una carga excesiva, no sería adecuado decirle que debe pensar de manera positiva.
Primero, deben revisarse las condiciones del puesto, la cantidad de tareas, los horarios y el apoyo disponible. La psicología positiva puede complementar ese análisis identificando recursos que favorezcan el bienestar, como el reconocimiento, la autonomía, las relaciones de apoyo, la percepción de logro y el sentido del trabajo. Dentro de la salud laboral, estos recursos tienen una función preventiva. La prevención emocional busca fortalecer capacidades y condiciones antes de que aparezca un malestar más intenso. Una organización que solo actúa cuando los trabajadores ya están agotados está interviniendo tarde. En cambio, puede prevenir parte del desgaste si mejora la comunicación, reconoce los esfuerzos, distribuye las tareas de manera razonable y facilita relaciones laborales respetuosas. El apoyo es uno de estos recursos. Saber que se puede pedir ayuda, recibir orientación y conversar sobre una dificultad reduce la sensación de enfrentar los problemas en soledad. El reconocimiento también es importante. No se trata únicamente de premios económicos. Puede expresarse mediante una devolución clara, una felicitación específica o la valoración del esfuerzo realizado. Otro recurso es la autonomía, entendida como la posibilidad de tomar ciertas decisiones sobre la manera de realizar el trabajo. Cuando una persona tiene claridad sobre sus responsabilidades y un margen razonable de decisión, puede experimentar mayor compromiso y control. Las relaciones positivas constituyen otro elemento protector. Un equipo donde existe respeto, cooperación y comunicación puede afrontar mejor las demandas que un grupo marcado por la desconfianza o el conflicto constante. El sentido se relaciona con comprender por qué el trabajo es importante y qué valor aporta. Incluso una tarea rutinaria puede experimentarse de manera diferente cuando la persona reconoce su contribución al funcionamiento de un servicio, un equipo o una organización. También es importante la sensación de logro. Observar avances, completar metas y desarrollar habilidades puede fortalecer la confianza y la motivación. Sin embargo, las metas deben ser claras y alcanzables. Cuando son contradictorias o imposibles, pueden generar frustración en lugar de bienestar. La prevención emocional no depende únicamente del trabajador. La organización tiene responsabilidad en la creación de condiciones que favorezcan estos recursos. No sería coherente promover bienestar mediante una charla mientras se mantienen jornadas excesivas, trato hostil o funciones poco claras. Las acciones positivas deben acompañarse de cambios reales en el ambiente y en la organización del trabajo. Un error frecuente es convertir la psicología positiva en una obligación de estar bien. Esto puede hacer que las personas oculten el cansancio, la preocupación o la necesidad de apoyo. Una aplicación responsable reconoce las dificultades, pero también identifica fortalezas y oportunidades de mejora. Pregunta qué está afectando al trabajador y, al mismo tiempo, qué recursos pueden ayudarlo a afrontar mejor la situación. Por eso, la psicología positiva aporta una mirada complementaria a la salud laboral. No reemplaza la gestión de riesgos ni la corrección de condiciones perjudiciales. Ayuda a fortalecer recursos personales y organizacionales que pueden prevenir el desgaste y favorecer un trabajo más saludable. Una forma de comprender el bienestar en el trabajo es utilizar el modelo PERMA. Este modelo organiza 5 componentes que contribuyen al funcionamiento saludable de las personas: emociones positivas, engagement, relaciones positivas, sentido y logro. La letra P corresponde a las emociones positivas. Incluye experiencias como satisfacción, tranquilidad, esperanza, interés o entusiasmo. En el trabajo, estas emociones pueden aparecer cuando una persona recibe reconocimiento, resuelve una dificultad, percibe apoyo o participa en una actividad que considera valiosa. Esto no significa que todos deban sentirse felices durante toda la jornada. Las emociones positivas conviven con el cansancio, la preocupación y otras experiencias normales. Su importancia está en que amplían los recursos para afrontar las demandas y favorecen una percepción más equilibrada del trabajo. La letra E representa el engagement, entendido como una implicación positiva con la actividad laboral. Se relaciona con energía, dedicación y capacidad para concentrarse en lo que se realiza. Una persona con engagement suele sentir que su trabajo merece esfuerzo y que puede aportar con sus capacidades. Sin embargo, engagement no significa trabajar sin límites ni aceptar una sobrecarga permanente. Si una organización exige disponibilidad constante, horas excesivas y atención continua fuera del horario, no debería llamar compromiso a esa situación. El engagement saludable necesita recursos, reconocimiento y condiciones de trabajo razonables. La letra R corresponde a las relaciones
relaciones positivas. El trabajo se desarrolla dentro de vínculos con compañeros, supervisores, usuarios y otras áreas. Las relaciones basadas en respeto, cooperación y confianza pueden convertirse en una fuente de apoyo. Por el contrario, la hostilidad, la crítica pública y la falta de comunicación pueden aumentar el desgaste. Fortalecer relaciones positivas no significa evitar todo desacuerdo. Un equipo puede tener diferencias y, aún así, comunicarse con respeto, resolver conflictos y pedir ayuda cuando la necesita. La letra M representa el sentido. Se refiere a percibir que el trabajo tiene valor, propósito o conexión con algo más amplio. Por ejemplo, una persona que registra información puede comprender que su precisión permite brindar un mejor servicio. Un trabajador de limpieza puede reconocer que su tarea protege la salud de quienes utilizan el espacio. El sentido no depende únicamente de realizar actividades extraordinarias. También puede construirse cuando la organización explica la importancia de cada función y permite que las personas comprendan cómo contribuyen al resultado colectivo. Cuando el trabajador no entiende para qué sirve su esfuerzo o siente que sus tareas son contradictorias, la experiencia de sentido puede disminuir. La letra A corresponde al logro. Se relaciona con experimentar avance, aprendizaje y cumplimiento de metas. Las personas necesitan observar que su esfuerzo produce resultados. Una meta clara, una habilidad nueva o una mejora reconocida pueden fortalecer la sensación de competencia. Para que el logro contribuya al bienestar, las metas deben ser comprensibles y alcanzables. Si cambian constantemente, son imposibles o dependen de factores que la persona no controla. Pueden producir frustración. Los 5 componentes del modelo están relacionados. Un trabajador puede sentir emociones positivas al recibir reconocimiento, fortalecer sus relaciones al colaborar con el equipo, encontrar sentido en su tarea y experimentar logro al alcanzar una meta. También puede ocurrir lo contrario. La falta de apoyo puede afectar las relaciones. Las tareas confusas pueden disminuir el engagement. Las metas imposibles pueden reducir la sensación de logro. Por eso, PERMA no debe aplicarse como una lista para responsabilizar únicamente al trabajador. La organización también debe revisar qué condiciones favorecen o dificultan cada componente. Por ejemplo, para fortalecer las emociones positivas, puede ofrecer reconocimiento específico. Para mejorar las relaciones, puede establecer espacios de coordinación respetuosa. Para favorecer el sentido, puede explicar cómo cada función contribuye al servicio. Para promover el logro, puede definir metas claras y ofrecer retroalimentación. El modelo PERMA permite observar el bienestar de manera más completa. No reduce la experiencia laboral a estar contento o motivado. Considera cómo se siente la persona, cómo participa, con quién se relaciona, qué significado encuentra y qué avances reconoce. Aplicado de forma responsable, puede orientar acciones preventivas que fortalezcan recursos sin negar los riesgos ni las dificultades reales del trabajo. El estado de flow describe una experiencia de concentración profunda en una tarea desafiante y al mismo tiempo manejable. Durante el flow, la persona dirige gran parte de su atención a lo que está haciendo, percibe claridad en la actividad y puede experimentar una sensación de avance. Para que aparezca, la tarea debe presentar un desafío adecuado. Si es demasiado fácil, puede producir aburrimiento. Si supera ampliamente las habilidades y los recursos disponibles, puede generar ansiedad, frustración o estrés. También se necesita claridad. La persona debe comprender qué debe hacer, qué resultados espera y cómo puede reconocer si está avanzando. Una tarea confusa, con prioridades cambiantes y criterios contradictorios, dificulta la concentración. La retroalimentación es otro elemento importante. No siempre tiene que provenir de un supervisor. A veces la propia tarea muestra si se está realizando correctamente. En otros casos, se requiere una devolución breve que oriente la mejora. Imaginemos a una diseñadora que trabaja en una propuesta compleja. Tiene las habilidades necesarias, conoce el objetivo y recibe información suficiente para ajustar su trabajo. Puede concentrarse intensamente y experimentar flow. La situación sería diferente si recibe interrupciones constantes, cambios de último minuto y exigencias imposibles. En ese caso, la intensidad no representa flow, sino una demanda desorganizada que puede producir desgaste. Por eso, flow no es sinónimo de sobrecarga. Trabajar muchas horas, ignorar el cansancio o mantenerse bajo presión permanente no constituye una experiencia positiva. El flow necesita equilibrio entre desafío y capacidad, además de condiciones que permitan concentrarse. Otro concepto relacionado es el engagement. Se refiere a un estado positivo de energía, dedicación y absorción en el trabajo.
La energía permite afrontar la actividad con disposición. La dedicación aparece cuando la persona percibe importancia, entusiasmo o sentido en lo que realiza. La absorción se relaciona con una concentración intensa en la tarea. Flow y engagement se parecen, pero no son exactamente iguales. El flow suele describir una experiencia concreta durante una actividad. El engagement puede mantenerse como una relación más estable y positiva con el trabajo. Una persona puede experimentar flow al resolver una tarea específica y al mismo tiempo sentir engagement porque se identifica con su función y mantiene compromiso con sus responsabilidades. Sin embargo, el engagement tampoco significa disponibilidad ilimitada. No debe confundirse con trabajar fuera de horario, aceptar cargas excesivas o renunciar al descanso. Una organización puede favorecer flow y engagement cuando define tareas claras, ofrece desafíos razonables, brinda recursos, reconoce avances y reduce interrupciones innecesarias. También puede dificultarlos cuando asigna metas contradictorias, cambia prioridades sin explicación, mantiene una supervisión hostil o exige más de lo que las personas pueden sostener. Estos conceptos se relacionan con el modelo PERMA. Las emociones positivas pueden facilitar la disposición hacia la tarea. Las relaciones de apoyo ayudan a afrontar dificultades. El sentido fortalece la dedicación. El logro permite reconocer avances y el engagement forma parte del propio modelo. Imaginemos un equipo que trabaja en un proyecto importante. Sus integrantes conocen el objetivo, distribuyen responsabilidades, reciben retroalimentación y perciben que sus habilidades son suficientes para afrontar el reto. En estas condiciones pueden aparecer concentración, colaboración, sentido y logro, pero si el proyecto se desarrolla con presión constante, funciones confusas y falta de recursos, la misma tarea puede convertirse en una fuente de estrés. Por eso, promover bienestar no significa exigir entusiasmo. Implica crear condiciones que permitan a las personas comprometerse de manera saludable. La psicología positiva, PERMA, Flow y Engagement ofrecen herramientas para identificar recursos laborales. Su aplicación debe complementar la prevención de riesgos, no reemplazarla. Una organización saludable no solo intenta reducir el malestar, también fortalece apoyo, claridad, relaciones, sentido, aprendizaje y posibilidades reales de logro. En la sesión 14 abordaremos la seguridad basada en el comportamiento y veremos cómo la conducta humana, la cultura, el clima y la observación de prácticas seguras e inseguras influyen en la prevención laboral. Sesión 14. Seguridad basada en el comportamiento. La seguridad laboral no depende únicamente de normas, equipos de protección o señalización. También está relacionada con las acciones que las personas realizan durante el trabajo. Este es el punto de partida de la seguridad basada en el comportamiento, conocida como SBC. La seguridad basada en el comportamiento observa y analiza conductas vinculadas con la prevención de riesgos. Su propósito es reconocer qué prácticas reducen la posibilidad de daño, cuáles la aumentan y qué condiciones del trabajo influyen en ellas. Una conducta observable es una acción que puede verse y registrarse. Por ejemplo, utilizar guantes, respetar una señal, revisar una herramienta antes de usarla o pedir apoyo para trasladar una carga pesada. También son observables acciones como bloquear una salida, correr por un pasillo, utilizar una máquina sin protección o levantar peso doblando la espalda. La observación debe centrarse en lo que la persona hace y no en etiquetas generales. Decir que alguien es irresponsable no describe una conducta concreta. En cambio, señalar que inició una tarea sin revisar el equipo permite comprender qué ocurrió y qué podría mejorarse. Una conducta segura es una acción que disminuye la posibilidad de accidente o daño. Puede consistir en usar correctamente un equipo de protección, mantener libre una vía de circulación, seguir un procedimiento o informar sobre una condición peligrosa. Una conducta insegura es una acción que aumenta la posibilidad de daño. Por ejemplo, retirar una protección de una máquina, manipular una sustancia sin los cuidados establecidos o utilizar una escalera inestable. Sin embargo, identificar una conducta insegura no significa culpar automáticamente al trabajador. La seguridad basada en el comportamiento debe analizar por qué aparece esa acción. Una persona puede omitir un procedimiento porque no recibió capacitación, porque el equipo necesario no está disponible o porque existe presión para terminar rápidamente. También puede haber aprendido una práctica incorrecta, al observar que todos la realizan y que nunca es corregida. Imaginemos que un trabajador no utiliza guantes porque piensa que la tarea durará solo un minuto.
La conducta es observable y aumenta la exposición, pero el análisis no debería terminar con una sanción. También conviene preguntar si los guantes están disponibles, si son adecuados, si dificultan la tarea y qué mensajes transmite la supervisión sobre su uso. La SBC busca comprender la relación entre la conducta y su contexto. Una acción puede estar influida por hábitos, presión de tiempo, recursos, supervisión, organización de la tarea y consecuencias inmediatas. Por ejemplo, si una empresa exige rapidez y premia únicamente la cantidad producida, algunos trabajadores podrían omitir pasos de seguridad para cumplir la meta. Aunque la conducta sea individual, el sistema también está influyendo. Por eso, la observación debe utilizarse para mejorar la prevención y no para perseguir personas. El objetivo es reconocer patrones, reforzar conductas seguras y modificar condiciones que favorecen prácticas inseguras. Reforzar una conducta segura significa reconocerla de manera clara. No basta con decir bien hecho, es más útil señalar qué acción fue adecuada y por qué contribuye a la seguridad. Por ejemplo, solicitaste apoyo antes de mover la carga y evitaste realizar el esfuerzo solo. Esta devolución ayuda a que la persona identifique la conducta que conviene mantener. Cuando se observa una conducta insegura, la retroalimentación también debe ser específica. Puede describirse la acción, explicar el riesgo y proponer una alternativa más segura. La seguridad basada en el comportamiento no reemplaza la gestión de peligros, la matriz IPERC ni los controles técnicos. Tampoco debe utilizarse para responsabilizar al trabajador por problemas de diseño o falta de recursos. Su función es complementar la prevención mediante el análisis de acciones concretas. Las máquinas deben tener protección, los procedimientos deben ser claros y los recursos deben estar disponibles. Al mismo tiempo, es necesario observar cómo se realizan realmente las tareas. En síntesis, la SBC estudia conductas visibles relacionadas con la seguridad. Diferencia prácticas seguras e inseguras. Analiza las condiciones que las influyen y utiliza la observación para promover mejoras. Su valor preventivo aparece cuando deja de buscar culpables y comienza a producir información útil para fortalecer conductas seguras y corregir las condiciones que aumentan el riesgo. La conducta segura o insegura no aparece de manera aislada. Está influida por la presión de tiempo, los hábitos, la supervisión, los recursos disponibles y las consecuencias que la persona espera recibir. Un trabajador puede conocer el procedimiento correcto y aún así omitirlo porque siente que debe terminar rápido. También puede repetir una práctica insegura si observa que todos la realizan, nadie la corrige y la producción es valorada por encima de la seguridad. La psicología ayuda a comprender que las conductas se mantienen por lo que ocurre antes y después de ellas. Antes de una acción pueden existir instrucciones, señales, metas, falta de equipos o presión del supervisor. Después pueden aparecer reconocimiento, ahorro de tiempo, una sanción o ninguna consecuencia. Imaginemos que en un almacén los trabajadores trasladan cajas sin pedir apoyo. La conducta puede mantenerse porque pedir ayuda demora, porque no existen equipos de traslado o porque la jefatura felicita únicamente la rapidez. La prevención no debería limitarse a repetir que deben tener cuidado. También debe revisar las condiciones que favorecen esa práctica. Los hábitos cumplen un papel importante. Una conducta repetida muchas veces puede volverse automática, incluso cuando no es la más segura. Cambiar un hábito requiere observación, retroalimentación y condiciones que faciliten una alternativa adecuada. La supervisión también influye. Si el supervisor corrige las conductas inseguras con respeto y reconoce las seguras, transmite que la prevención es importante. Si ignora los riesgos o exige resultados sin considerar el procedimiento, puede reforzar prácticas peligrosas. La disponibilidad de recursos es otro factor decisivo. No se puede exigir el uso de un equipo de protección que no está disponible, está deteriorado o no corresponde a la tarea. Tampoco se puede responsabilizar al trabajador cuando el sistema le impide actuar de otra manera. Estas condiciones se relacionan con la cultura de seguridad. La cultura expresa lo que la organización realmente permite, corrige y refuerza respecto a la prevención. Una empresa puede tener normas escritas muy completas, pero si en la práctica se escuchan frases como siempre lo hicimos así, no pasa nada o apúrate nomás, la cultura real está favoreciendo conductas inseguras. La cultura se observa en la distribución de recursos, la respuesta a los reportes, la investigación de incidentes y el trato hacia quien advierte un peligro. El clima de seguridad es la percepción que tienen los trabajadores sobre la importancia real de la seguridad en su entorno diario.
Si las personas perciben que la organización escucha los reportes, corrige condiciones y protege a quien detiene una tarea peligrosa, el clima puede ser favorable. Si sienten que la seguridad solo se menciona durante una inspección o después de un accidente, el clima será débil. Cultura, clima y comportamiento están conectados. La cultura influye en lo que se considera normal. El clima refleja cómo interpretan los trabajadores esa prioridad. Y el comportamiento muestra lo que realmente ocurre durante la tarea. Una organización puede afirmar que la seguridad es su principal valor. Sin embargo, si premia únicamente la velocidad, no repone equipos y critica a quien reporta un riesgo, los trabajadores percibirán que producir rápido es más importante que trabajar de forma segura. La observación de conductas debe ayudar a identificar estas contradicciones. No basta con registrar que alguien actuó de manera insegura. También conviene preguntar qué condiciones, mensajes y consecuencias están influyendo. La retroalimentación debe describir la conducta observada, explicar el riesgo y acordar una alternativa segura. Cuando sea necesario, también debe comunicarse la condición organizacional que necesita corregirse. Un error frecuente es creer que la cultura cambia con una campaña o una frase motivacional. La cultura se modifica cuando las decisiones, los recursos, la supervisión y las consecuencias son coherentes con la seguridad. Otro error es utilizar la SBC solo para controlar al trabajador. Si la observación se percibe como vigilancia o castigo, las personas pueden ocultar errores y evitar reportar peligros. La seguridad basada en el comportamiento funciona mejor cuando existe participación, confianza y responsabilidad compartida. El trabajador debe actuar de manera segura, pero la organización debe ofrecer condiciones que hagan posible esa conducta. Comprender la relación entre psicología, cultura, clima y comportamiento permite intervenir sobre acciones concretas sin perder de vista el sistema en el que ocurren. La cartilla de observación, SBC, es una ficha sencilla que permite registrar conductas seguras e inseguras durante una actividad laboral. Su finalidad no es calificar ni perseguir a una persona, sino obtener información concreta para mejorar la prevención. El primer elemento es el área observada. Debemos indicar el lugar donde se desarrolla la actividad, como un almacén, una oficina, una zona de despacho o un área de limpieza. Después se registra la actividad observada. Es importante escribir una acción específica, como trasladar cajas, organizar documentos, limpiar una superficie, operar una máquina o utilizar una herramienta. Luego se identifica una conducta segura. Esta debe ser visible y verificable. Por ejemplo, pedir apoyo para mover una carga pesada, mantener libre un pasillo, revisar una herramienta antes de utilizarla o respetar la señalización. También se registra una conducta insegura. Puede ser levantar peso con una postura inadecuada, bloquear una salida, utilizar un equipo sin protección o ignorar una señal de advertencia. La cartilla debe incluir además la condición que influye en la conducta. Puede tratarse de presión por rapidez, falta de espacio, ausencia de equipos, supervisión deficiente, hábitos o procedimientos poco claros. Imaginemos una observación en un almacén. El área es la zona de despacho y la actividad consiste en trasladar cajas. La conducta segura es solicitar apoyo cuando la carga es pesada. La conducta insegura es levantarla doblando la espalda. La condición que influye podría ser la presión por terminar rápidamente y la falta de un equipo de traslado. A partir de esta información se formula una recomendación preventiva. Debe ser concreta, viable y responder a la situación observada. En este caso, podría consistir en facilitar un equipo de apoyo, reorganizar el recorrido y reforzar una técnica adecuada para levantar cargas. Una recomendación como tener más cuidado resulta demasiado general. No explica qué debe modificarse ni cómo se reducirá el riesgo. La observación también debe reconocer las conductas seguras que ya existen. Esto permite reforzarlas y evita que la cartilla se convierta únicamente en un registro de errores. La retroalimentación debe ser breve y respetuosa. Primero se describe la conducta observada, después se explica el riesgo o el beneficio y finalmente se propone una alternativa. Por ejemplo, solicitaste apoyo antes de mover la caja. Esa conducta disminuye el esfuerzo y reduce la posibilidad de una lesión. Frente a una conducta insegura se podría indicar: observé que levantaste la carga doblando la espalda. Una alternativa más segura sería acercarla al cuerpo, flexionar las piernas y pedir apoyo cuando el peso sea excesivo. Para que la cartilla produzca mejoras, la recomendación debe convertirse en una acción. También conviene definir quién será responsable de aplicarla y cómo se comprobará su cumplimiento.
Puede utilizarse un indicador sencillo como el porcentaje de trabajadores que solicitan apoyo ante cargas pesadas, el número de pasillos libres de obstáculos o la frecuencia de uso correcto de los equipos de protección. El indicador no busca castigar. Permite verificar si aumentan las conductas seguras y si las condiciones que favorecían el riesgo están siendo corregidas. Con esta herramienta cerramos los contenidos temáticos del curso. Durante las últimas sesiones hemos aprendido a diseñar intervenciones, identificar peligros, evaluar riesgos, comprender protocolos, analizar puestos desde la ergonomía, promover bienestar laboral y observar conductas relacionadas con la seguridad. En la sesión 15 no desarrollaremos un tema nuevo. Ustedes presentarán y sustentarán su programa de intervención en salud laboral, integrando el análisis ergonómico, el bienestar laboral y la seguridad basada en el comportamiento. Será importante que expliquen con claridad cuál es el problema, qué encontraron, qué acciones proponen y cómo evaluarían si la intervención funciona. Después llegará el examen final. Para prepararse, no intenten memorizar frases aisladas. Revisen las relaciones entre los conceptos, los casos trabajados y la forma en que cada herramienta ayuda a prevenir riesgos y proteger la salud de los trabajadores. Han recorrido contenidos diferentes, pero todos forman parte de una misma idea: observar el trabajo con responsabilidad, comprender los problemas y proponer soluciones viables. Organicen su presentación, revisen los temas centrales y confíen en el trabajo que han desarrollado durante el curso.